ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Hoy empezamos, inshallah, un ciclo de charlas. Como habíamos dicho en la jornada de preparación para Ramadán, cuando hablamos de algunas herramientas que puede necesitar el musulmán durante el mes de Ramadán, dijimos que durante todo el mes íbamos a coger cada sesión una de estas herramientas y ver qué utilidad tiene, cómo se tiene que utilizar, qué condiciones hay que cumplir, cómo podemos evaluar si está dando o no sus resultados, etc. Y hoy vamos a empezar con la primera sesión. Vamos a tener 10 de esta caja de herramientas de Ramadán. Vamos a elegir 10 herramientas de las más importantes que necesita el musulmán para el proceso de tazkiyat al-nafs, purificación de su alma. Como veis, no se trata de ir a una charla para tener unos conocimientos, sino se trata de entrar a un taller para arreglar unos defectos. ¿Os acordáis de esto? Que dijimos en su momento, son algunos problemas que cada uno de nosotros nombramos algunos problemas que cada uno de nosotros suele tener en su vida, ¿no? La dificultad de sentir el sabor del Corán, la dificultad de sentir la cercanía de Allah, la dificultad de sentir el amor y el temor de Allah, algunos modales donde fallamos, como la hipocresía, la envidia, el orgullo, el agobio que podemos sentir, las diferentes inquietudes, problemas psicológicos que podemos sentir, y decíamos que todo eso tenía solución en el Islam. Es decir, que en cada una de estas sesiones vamos a entrar pidiéndole a Allah que nos ayude para arreglar defectos y mejorar en muchos sentidos, ¿no? Pero cuando le pedimos algo a Allah, primero tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Se dice que una vez el profeta Musa, alayhi salam, el profeta Moisés, salió con su gente a pedir a Allah lluvia, había sequía en ese momento, y salieron a pedir a Allah que les diera provisión en forma de lluvia en ese momento. Pero estaban todos pidiendo y no caía la lluvia. Allah reveló en ese momento al profeta Musa, alayhi salam, con él, le dijo: entre vosotros hay una persona pecadora, y por ese motivo no os doy lo que me estáis pidiendo. Entonces el profeta Moisés, alayhi salam, se dirigió al grupo y les dijo: quien de vosotros haya cometido algún pecado y cree que sea el motivo de que Allah subhanahu wa ta'ala nos prive a todos de la lluvia, que salga, para no perjudicar a los demás. Pero al rato, sin que esa persona saliera, cayó la lluvia. Y el profeta Moisés, sorprendido, se dirigió a Allah y le dijo: ¿cómo es que sin que saliera la persona, entre comillas, culpable, nos has dado lo que te hemos pedido, la lluvia? Y dijo: porque esa persona, sin salirse del grupo, se había arrepentido sinceramente, y por eso, además de perdonarle, le he, digamos, protegido, no he querido escandalizarla delante de todo el mundo. Quiero decir que cuando entramos a pedirle algo a Allah, sea conocimiento en este caso, sea perdón, sea misericordia, cualquier cosa que le pidamos, lo primero que nos toca hacer por nuestra parte es entrar con humildad y acordarnos de nuestras faltas y pedir perdón a Allah. Es decir, hacer tauba antes de entrar a pedir a Allah lo que sea. Y si estamos en un encuentro de conocimiento, en una charla,
para que Allah nos dé lo que le estamos pidiendo, que es tan necesario o más que la lluvia que pedía en ese momento el profeta Musa, alayhi salam, el conocimiento. Tenemos que entrar con la misma humildad, la misma sinceridad y el mismo arrepentimiento que sentía en ese momento ese hombre. Yo os sugiero que antes de empezar tengamos unos momentos de istighfar. Istighfar quiere decir pararnos en silencio, cada uno pedir perdón a Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 10, 20 veces cada uno acordarnos de sus faltas, acordarnos de sus pecados y pedir perdón a Allah antes de empezar esta charla y antes de empezar en este ciclo, para que Allah nos ayude realmente a adquirir un conocimiento útil que nos haga diferentes personas al salir de esta puerta. No acumular conocimiento que luego no nos sirva de nada, sino ayudarnos a que lo que aprendamos hoy de aquí o en las próximas sesiones nos ayude a ser mejores creyentes y mejores personas. Un minuto solo y empezamos. Bien, seguimos. ¿Os acordáis? Decíamos la otra vez que estas herramientas no nos ayudan a corregir esos defectos que tenemos, sino que necesitaríamos otro tipo y otra clase de herramientas. Estas son 10 las que vamos a seguir y tratar y conocer y buscar su utilidad durante este mes de Ramadán. La primera herramienta de hoy es el salat, el Corán, el dhikr, el dua, sadaqa, el ayuno, el muhasaba o la autoevaluación, el tafakkur o la reflexión y la meditación, el suhba o la compañía, y por último la muerte o el recuerdo de la muerte. Estas son 10 herramientas muy útiles para purificar nuestras almas, para incrementar nuestra fe, para limpiar nuestros corazones, para tener unas mentes sanas, es decir, vivir la vida del musulmán, al fin y al cabo. ¿No puedo repetir la 8 también? La 8, tafakkur, reflexión, meditación. La 9, suhba, compañía. La compañía. ¿Vale? Con estos medios, la 7, muhasaba, autojuicio, autoevaluación. ¿Vale? Con estos medios, por supuesto hay muchos más medios de tazkiyat al-nafs en el Islam, pero estos son los más importantes. Además, por orden de importancia, pienso yo, que debería ser este. ¿Por qué el salat en el punto 1? ¿Por qué tenemos que empezar hoy con el salat? Con eso estamos diciendo que el salat es la herramienta más importante para purificar nuestras almas. Estamos diciendo que el salat es el medio más importante de acercarnos a Allah. Es la puerta principal de acceso a la misericordia y el perdón de Allah. ¿Estáis de acuerdo con esto? Por eso es no una de las obligaciones más importantes, sino la obligación más importante
en la vida del musulmán. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que la columna del Islam, la columna vertebral del Islam es as-salat. ¿Puedo repetir lo que has dicho antes del arrepentimiento? Sí. Es muy importante eso, ¿Cuál? lo que has dicho al principio del salat. Ajá. Que el salat es la herramienta más importante para purificar nuestras almas y acercarnos a Allah y buscar su cercanía y buscar su amor y buscar su perdón. Es decir, sin el salat ya puedes estar toda la vida haciendo dhikr, toda la vida reflexionando, teniendo la mejor compañía, dando la sadaqa que quieres, no te va a servir de nada si no tienes un buen salat. ¿Estamos o no de acuerdo con esto? Todos estamos de acuerdo. De hecho, lo primero que se nos enseña cuando uno entra al Islam es hacer el salat. Te están diciendo que el salat es el pilar más importante del Islam. Dejar el salat es dejar prácticamente de ser musulmán. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que en el día del juicio, que es otra de las formas de medir la importancia de las cosas, es decir, si tú quieres saber la importancia, si algo tiene o no importancia en nuestra vida hoy, en nuestro día a día, tenemos que ver cuánto pesa en el día del juicio. ¿Vale? El profeta cuando nos dice los buenos modales pesan mucho el día del juicio. Entonces, entre musulmanes, con el resto de las personas, cuidamos mucho los buenos modales. ¿Vale? Pues el salat nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam que lo primero que se nos va a preguntar en ese día de juicio en el que cada uno de nosotros nos pondremos delante de Allah para rendir cuentas, la primera pregunta, ¿sabéis cuál es? El salat. Y si superas esta pregunta, se te pregunta lo demás. Si no, no hace falta. La pregunta principal, en ese examen crucial, importante, de pasar de esta vida insignificante, efímera, limitada, a la eternidad, el examen de pasar a una vida feliz, eterna, o a un castigo, una desgracia eterna, es el salat. Es la primera pregunta. Yo lo tenía entendido de otra manera. En el día del juicio final no hacen ninguna pregunta. La boca habla por sí sola, las manos hacen lo que han hecho en esta vida, lo dicen, sin preguntarle, ¿no? Así. Sí, pero Allah te pregunta, ¿vale? Es decir, lo importante es que es un juicio. Es un juicio, te va a juzgar por lo que tú hayas hecho, ¿vale? Lo primero que se te va a valorar ante Allah, lo primero que se va a valorar, primero es el salat, la oración, y luego lo demás, ¿vale? Otra forma de medir la importancia de las cosas es volver al Corán y ver cuánto espacio ocupa lo que queramos medir en el Corán. Si volvemos al Corán para ver qué dice el Corán, el salat, nos vamos a encontrar con esto. Nos vamos a encontrar que el Corán nos habla del salat 99 veces, de diferentes formas. Término salat, o algún verbo, o algún adjetivo, o un sujeto, lo que sea. Término salat y sus derivados, 99 veces en total. 78 veces como salat y 32 veces como derivados. Al-musallun, yusallun, el verbo, salla, o los que hacen el salat, al-musallun, etc. Un dato muy curioso es que estas alayas que hablan del salat las encontramos en 13 suras Mekki y 24 suras Medení. ¿Qué quiere decir esto? Las escuelas reveladas en Meca y en Medina. Bien, pero ¿qué quiere decir que tengamos 13 veces que se repita en Meca y 24 en Medina? En Medina no me das Eso al final lo iba repitiendo más. Lo que más llama la atención primero es que el salat se enseña tanto en Meca como en Medina. 23 años, en ningún momento se dejó de hablar del salat. Porque en Medina se hizo la primera mezquita, ¿no? En Medina se Sí. hizo la primera mezquita. Es decir, luego en la mezquita en Medina vino la obligación del Jumu'ah y tal. Pero aquí lo primero a destacar es que es un tema, ¿vale? Y es una obligación en la que el Corán fue recordando a los musulmanes su importancia
En la época de Meca, cuando eran pocos y débiles y perseguidos y pobres y principiantes, y en la época de Medina, cuando tenían un estado, tenían una sociedad y eran muchos y eran importantes y tenían poder y tenían tal. Es decir, da igual, que seas pobre, que seas rico, que tengas dinero, que no tengas dinero, que tengas trabajo, no tengas trabajo, que lleves más, menos tiempo en el Islam, en todo momento el salat es importante. Dulce. A los incrédulos se les preguntará por el salat. A los incrédulos se les preguntará por el salat. El que no cree, primero no cree. Pero a ellos no les toca el examen del salat. No les pregunta. Pero es... la persona que no cree está en una situación peor, porque el primer punto, que es la creencia, no lo supera. Es decir, estamos hablando de los musulmanes que todos creemos, todos hemos hecho la shahada, y lo primero que se nos va a preguntar es el salat. Pero si una persona no ha hecho la shahada y no cree, ¿de qué sirve preguntarle por el salat? ¿Vale? Es como si una persona hiciera el salat sin ser musulmana. No tiene valor, no tiene importancia, ¿vale? No va a tener nunca el efecto. Hay un detalle, que la importancia del salat también, si os fijáis, el salat un poco reúne todas las formas de adoración a Allah. Es decir, el Corán va incluido en el salat. El Hajj de alguna forma va incluido en el salat porque buscamos la Meca. Aunque sea a distancia, ¿no? Buscamos la orientación de la Kaaba. El ayuno va incluido en el salat porque no podemos comer ni beber durante el salat. La shahada va incluida en el salat, por supuesto. ¿Vale? El dua va incluido en el salat. El dhikr va incluido en el salat. El zakat, ¿cómo va incluido en el salat? Pues que en ese tiempo que tú te estás dedicando a la oración, te estás dejando tu trabajo. El Corán nos dice, cuando llega la oración, cerrad, ir a rezar y volver otra vez a vuestro trabajo. Es decir, en ese momento, de hecho, si los sabios dicen que a la hora del Jumu'ah, sobre todo, si en ese momento uno está trabajando, ¿vale? Ese dinero que se está ganando es haram. Por lo tanto, no debería estar trabajando, ¿vale? Entonces, su importancia, además del Corán y además del día del juicio, es que es un poco resumen o reúne, es un cóctel de todas las formas que conocemos de adoración a Allah. Vamos a ver ahora en el Corán algunas de estas 99 alayas que nos hablan del Corán, cómo lo hacen, ¿vale? Porque nos vamos a dar cuenta con el paso del tiempo, de aquí a aquí terminamos la charla, de que a lo mejor, por no decir ninguno, pero muy pocos de nosotros hacen el salat. Todos incluidos, ¿vale? Nos vamos a dar cuenta ahora de qué es realmente el salat según el Corán, ¿vale? Porque una cosa es hacer los movimientos del salat y decir lo que haya que decir en el salat, y otra cosa es cumplir con las condiciones del salat y obtener, por lo tanto, los frutos del salat. Os pongo un ejemplo. Si una persona viene aquí a la mezquita y quiere casarse, ¿vale? El hombre, la mujer, vemos los papeles, todo está bien y los casamos. Aparentemente todo está bien. Pero si ese hombre o esa mujer dentro de su corazón no tiene la intención de la continuidad del matrimonio, no es válido, aunque nosotros les demos un papel, ¿vale? Lo mismo pasa con el salat. El profeta sallallahu alaihi wasallam vio a un hombre haciendo el salat, ¿vale? Y le dijo, vuelve a hacer el salat porque no has rezado. ¿Quiere decir que ese hombre se saltó el sujud o el ruku' o el takbir o algo de esto? No. Entonces, ¿por qué le dijo que no has hecho el salat, vuelve a hacerlo? ¿Qué es lo que le faltaba a su salat, al salat de ese hombre? ¿Vale? Ahora vamos a ver un poco qué es lo que debería, o qué efectos debería dejar el salat en nuestra vida, y al final evaluar cada uno de nosotros nuestro salat. Primer punto, aparece el salat como un dua del profeta Ibrahim. El profeta Ibrahim se dirige a Allah, es un profeta. Se dirige a Allah y le pide que le haga
de las personas que establecen el salat. Ayúdame a establecer el salat a mí y a mi descendencia y a mis hijos. El hecho de que un profeta como el profeta Ibrahim le pida a Allah esto, quiere decir que se trata de algo muy importante. Nosotros cuando le pedimos a Allah, ¿qué le pedimos? Trabajo, estudios, casa, coche, hijos, lo que sea, ¿vale? Pero ¿alguna vez nos hemos parado a pedirle a Allah que nos ayude a hacer bien el salat? Pues es de lo más importante que hay que pedir, porque en ese momento de la súplica Allah te escucha y te va a dar lo que le pidas. Parándonos a ver qué es lo más importante. Si uno te dice, te voy a cumplir un deseo, y te paras a pensar, ¿qué puedo pedir? Aprovecho, ¿qué puedo pedir? Pues lo más grande que se puede pedir, si se te concede un deseo, es el salat. El profeta Jesús también, en el Corán se nos dice que Allah, hablando del profeta Jesús, dice, y me ha aconsejado, prescrito, ordenado el salat. Ausani bis salat. ¿Vale? Es decir, y como ellos, todos los profetas, en algún momento se aparece o figura el término salat con alguno de los profetas. Es decir, una de los objetivos más importantes de la misión de cada uno de estos profetas ha sido establecer el salat en la tierra, enseñar a la gente a adorar a Allah de forma adecuada. Pero el salat, ¿cómo se conoce ahora? También era anterior, quiero decir. Puede que las formas hayan cambiado, ¿vale? Pero el concepto del salat es el mismo. ¿Bien? Pero nosotros no tenemos detalles de cómo era el salat, si era exactamente como el nuestro, ¿no? Puede que haya cambiado. Aparece en algún momento el sujud, aparece el rukú, ¿vale? Referido a alguno de los profetas, pero con detalles no sabemos. El tercer punto, el núcleo de la adoración a Allah, que es el motivo principal de nuestra creación. Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado ¿para qué? Dice, no he creado a los humanos y a los genios, sino para que me adoren. Pues el núcleo de la adoración nos dice, Allah, adórame, pues, y establece el salat para recordarme. Habla de la adoración y enseguida salat. Es decir, la manifestación de sumisión a Allah y de adoración a Allah y de recuerdo a Allah es el salat. Podemos hablar de adoración, salat directamente. ¿Bien? Nos dice el Corán también que una de las condiciones para obtener el beneficio del Corán, muchas veces nos quejamos, como decíamos antes, leemos el Corán y no entendemos o no deja efecto en nosotros o no obtenemos los beneficios que deberíamos obtener, que son la guía, la misericordia, el perdón de Allah, la luz, como dice el Corán, muchas. Pues una condición para obtener estos beneficios del salat o del Corán es el salat. Nos dice el Corán, estos versos del Corán, estos son versos del Corán y un libro claro, guía y misericordia para los creyentes quienes establecen el salat. Los que establecen el salat se van a beneficiar de esa guía y de esa misericordia que tiene el Corán. Los que no establecen el salat van a tener el Corán en su casa como un libro de cultura, como un libro de información, como un libro de enriquecimiento cultural simplemente, pero sin beneficio real de ese libro. Y es la condición para escuchar las advertencias. Cuando Allah te manda una advertencia y a veces no te causa nada, no te influye, no te lleva a cambiar, no te aparta del mal, uno de los motivos es también el salat. Dice, ciertamente, Allah le está hablando al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dice, ciertamente tú adviertes a quienes temen a su Señor sin haberle visto y establecen el salat. A los demás, aunque les adviertas, no vas a tener ningún resultado, no vas a dejar efecto. Manifestar la obediencia a Allah y quienes responden a su Señor y establecen el salat.
La condición del ser humano con Allah es la condición del siervo y el señor. El mejor ejemplo de manifestar esta relación de siervo-señor es el salat, porque ahí se refleja la humildad, la sumisión, la entrega completa y absoluta a Allah. 7. Allah ha prometido a quienes crean de vosotros y obren bien, darles dominio en la tierra. Allah promete a las personas que creen y obran bien que en algún momento prevalezca el bien en la tierra. Que con eso el mundo cambie y que el dominio lo tengan las personas justas y buenas. Primer paso, y establecer el salat. Para ser de estos y para que el mundo cambie y para que la justicia prevalezca y para que el bien domine, establecer el salat. Al revés podría servir. La culpa de que el mundo vaya mal y la injusticia predomine y que la corrupción se extienda y tal y tal y tal, al final es que las personas que hacen el salat no lo establecen bien. Primero, son pocos los que hacen el salat. Segundo, los que establecen o los que hacen el salat no lo hacen de forma correcta. Seguimos. Ahora hablamos de algunos frutos del salat. Hemos hablado de la importancia que tiene el salat en el Corán. Con esto nos damos cuenta de que es algo realmente serio e importante. ¿Vale? Vamos a ver qué frutos debería dejar en nosotros el salat. Porque en el Islam los ritos, las formas de adoración, no son en sí objetivos únicos. Es decir, el salat no es en sí el único objetivo, sino que hay detrás un objetivo. Algo me tiene que enseñar el salat. El ayuno, Allah no quiere de nosotros pasar hambre y sed, quiere algo más. Hay detrás unos objetivos, unos frutos que podemos cosechar del ayuno, que los veremos cuando lleguemos a la sesión del ayuno. Lo mismo pasa con el salat. Allah, ¿qué nos quiere enseñar con el salat? ¿Qué nos debería aportar el salat cuando hagamos 5 veces al día, levantarnos a tal hora y a tal hora y a tal hora y hacer el salat tal y como nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Veremos algunos ejemplos. Nos dice el Corán, en una de las ayas más conocidas sobre el salat, en verdad el salat impide cometer la aberración y lo reprobable. Es decir, un salat bien hecho te va a impedir mentir y robar y ver el haram y hacer daño y ser injusto, imposible. Verás que tu mano no puede acercarse al haram, verás que tus ojos no pueden ver el haram, verás que tu lengua no puede hablar mal, verás que tu corazón no puede tener rencor y no puede tener envidia y no puede tener odio. Un salat es un taller de reforma, de cambio continuo. 5 veces, y entre salat y salat no puedes caer o te vas a ver con una fuerza para no caer en el mal y en la tentación y en el placer y en todo esto. Te vas a sentir fuerte, pero un salat mal hecho, que no te haya aportado esa fuerza, no va a cambiar nada en ti. Es decir, sales de la mezquita y eres como antes, nada ha cambiado. Nos dice el Corán, los que recitan el Corán y establecen el salat y gastan de lo que les hemos dado en secreto y en público, esperan un negocio que nunca quiebra. Es una inversión con Allah, que nunca pierde. Es decir, el que hace el salat y el que lee el Corán y el que se relaciona con Allah a través de estos medios, nunca pierde. Nunca, siempre gana. Puede ser pobre, puede ser tener poco conocimiento, puede quedarse en el paro, puede tener miles de problemas económicos, de salud, familiares, lo que sea, pero siempre sale ganando. Siempre sale ganando, porque Allah se ocupa de esta persona. Y si sufre, Allah le da su recompensa. Y si se alegra o está bien o está en alguna bendición,
Allah se lo está dando, Allah lo está cuidando en todo momento. Si Él cuida el vínculo que mantiene con Allah, que es el salat, la puerta de acceso principal con Allah, si se mantiene bien esa línea de contacto con Allah, estaríamos invirtiendo en un negocio que no quiebra nunca, que no pierde nunca. Nos dice el Corán, y quienes son constantes en su salat, esos son los herederos del Firdaus, eternamente. El nivel más alto del paraíso, el Firdaus. La vía para ese lugar, además para siempre, eternamente, es tener constancia en el salat. El salat es un tranquilizante de todas las inquietudes que podamos tener. Y nos ha pasado muchas veces. Entras al salat y sales tranquilo. El profeta sallallahu alaihi wasallam le decía a Bilal, que era el muaddin, alivianos con el salat, Bilal. Haz que descansemos con este salat. Apórtanos tranquilidad con el salat, alivio. El salat es un alivio. Esos son versos del Corán. Misericordia para los creyentes quieren establecerse. Esta es la misma alea de antes. El punto 5, el salat cura los males del corazón. Un corazón que esté lejos de Allah se puede contagiar con muchos males. Puede odiar, puede envidiar, está al alcance de todos los males. Y un corazón que esté bien comunicado con Allah no puede pasarle esto. Nos dice el Corán, ¿acaso ordenáis a la gente el bien y os olvidáis de vosotros? ¿Quiénes son estas personas las que ordenan el bien y ellos no? Eso es hipocresía, se le llama, ¿no? Y tenéis el libro para recitar, ¿por qué no recapacitáis? Y nos dice, y buscad apoyo en la paciencia y en el salat. Para salir de la hipocresía, para superar este mal, tenemos que buscar apoyo en la paciencia y en el salat. El salat, dice, y es realmente pesada, excepto para quienes se concentran, la hacen con humildad, con humillación. Es decir, el salat no es fácil hacer bien el salat. Hablando de hacer bien el salat, no de los movimientos, ¿vale? El verdadero éxito, nos dice, obtendrá el éxito quien se purifique, recuerde a su Señor y cumpla con el salat, otra vez. Los buenos modales, nos dice el Corán, hablad a la gente del mejor modo y establecer el salat. Una cosa te lleva a la otra. Para que puedas hablar a la gente del mejor modo y tratar a la gente con el mejor modo, tienes que establecer el salat. Y el salat te va a conducir a eso, te va a cambiar en una persona con excelentes modales. Por último, incluso la provisión tiene que ver algo con el salat. Aquí nos habla del profeta Zacarías, y le dice, y le llamaron los ángeles cuando estaba haciendo el salat en el mihrab. Allah te va a dar a un hijo llamado Yahya. Le llega la noticia, y eso es una forma de provisión, que Allah te dé un hijo, que Allah te dé salud, que Allah te dé dinero, que Allah te dé trabajo. Le llegó la noticia cuando él estaba haciendo el salat. ¿Vale? Es decir, cuando uno cumple lo que le corresponde como siervo, Allah cumplirá lo que le corresponde como Señor, que es darnos lo que necesitemos. Hemos hablado de la importancia, hemos hablado de los frutos del salat. El Corán nos advierte ahora de lo contrario, de lo que no hay que hacer. Dos cosas principales. La primera y la más grave es dejar el salat. Se les preguntó, esta es una escena de la otra vida, se les preguntó, ¿qué es lo que os ha llevado a Saqar, que es Jahannam, el infierno? ¿Qué es lo que os ha llevado a Saqar? Dijeron ellos, no éramos de quienes hacían el salat. Este es el motivo principal.
por el que esta gente se mereció ese mal destino. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice: el salat es la columna del din, quien lo abandone es prácticamente incrédulo. No es lo mismo que una persona que no cree y no ha hecho la shahada, pero en la práctica no es musulmán. Es grave. El profeta sallallahu alaihi wasallam en una ocasión estaba con un grupo de sahaba, de compañeros, y había ahí cerca de la Kaaba un grupo de incrédulos, de gente que no es musulmana, y les dice: la diferencia entre ellos y nosotros es el salat. Es decir, lo que te separa de ser del otro bando, les decía a sus compañeros, es el salat, que es lo mínimo y lo más importante que debe cumplir como musulmán. Ahora, en el primer punto, inshallah, ninguno de nosotros estemos, ¿vale? En el segundo punto sí, que es un problema de llevar el salat con, como sea, la negligencia en el salat, hacerla cuando sea, como sea, mal, sin concentrarnos, que nos pese mucho hacer el salat, quitárnosla de encima, como, ¿vale? Esto nos pasa mucho, ¿vale? Nos pasa mucho a todos. Vamos a ver qué dice el Corán de esto. Wailun lil musallin. Wail, dicen en los libros de tafsir que es un río en Jahannam, una forma de castigo de Jahannam, ¿vale? Wailun para quienes hacen el salat, para los que hacen el salat, quienes son negligentes con el salat. Es decir, lo hacen, pero lo hacen mal, lo hacen como sea, lo hacen sin valorar su importancia. Otra de las alayas que nos habla de esto dice: y tras ellos vino una generación que despreció el salat y siguió los placeres, esos tendrán la máxima perdición. Abandonar el salat o despreciar el salat significa automáticamente seguir los placeres. Y dice el Corán: esos tendrán la máxima perdición. Perder realmente no es perder dinero, o perder un puesto de trabajo, o perder un ser querido. Eso es muy relativo, muy relativo. Muchas veces no tiene ni siquiera importancia, pero esto sí que es perder, porque lo dice el Corán y lo llama la máxima perdición. El profeta sallallahu alaihi wasallam, como decíamos antes, le dijo a un hombre, después de terminar el salat: vuelve a hacerlo. Y lo hizo la segunda vez y le dijo: vuelve a hacerlo. Y a la tercera le dijo: no sé hacer otra cosa, esto es lo que sé del salat. Nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: cada uno obtiene de su salat lo que haya realizado conscientemente. Es decir, tú puedes entrar en un salat y tener un 10% de salat, lo demás no cuenta. Hablamos de recompensa y de frutos, de resultados del salat. Tú haces el dhuhr, que te puede durar 5 o 10 minutos, pero a lo mejor en esos 10 minutos has tenido la cabeza en otro sitio menos un minuto. Pues se te cuenta un minuto de salat. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice: muchas personas, o cuántas personas, solo obtienen de su salat el cansancio y la fatiga. Es como el ayuno. Muchas personas, lo único que obtienen de su ayuno, la sed y el hambre. Aquí nos dice que el salat, muchas personas, lo único que consiguen de su salat es quemar unas cuantas calorías, que no es el objetivo. Sin más, movimientos que... gimnasia. Dice el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam: puede que un siervo haga el salat y no tenga la recompensa ni de su sexta o décima parte. Es decir, la recompensa del salat y los resultados del salat no dependen de los movimientos o las palabras. Hay algo más, que es el espíritu del salat, que es
lo que hay que cuidar. Pero entonces, como tú has dicho, haces el salat y, por ejemplo, te desconcentras, porque a veces sucede que cuando acabas no vuelves a repetir, se puede volver a repetir. Que vuelvas a repetir el salat, Claro. porque crees que no te ha servido de nada o no lo has hecho Sí. bien y tal. Porque no te das cuenta y estás pensando otra cosa y te das cuenta, pero no, porque a mí me pasa a veces. Sí. Entonces vuelves a repetir, no sé, vuelves a hacer O vuelves a repetirlo o haces salat sunna para compensar, ¿vale? Es decir, hacer salat voluntaria para compensar lo que te hayas perdido. Ahora vamos a ver y entre todos nos vamos a ayudar cómo podemos hacer para cuidar todo esto. Es decir, ahora la gravedad del asunto es que sabemos lo que hay que cosechar del salat, sabemos la importancia del salat y sabemos las advertencias del profeta sallallahu alaihi wasallam del Corán. Nos queda cómo corregir nuestro salat y hacer un buen salat, ¿no? En el Corán, otra vez, cuando nos da algunas instrucciones de uso de esta herramienta, cuando nos habla del salat, utiliza en muchos sitios varios términos. Nos habla de acudir a la oración. Es decir, acudir a la oración quiere decir que es algo que tú hayas estado esperando, que es para ti algo importante, al que vas a ir, que es un objetivo, una cita importante a la que quieres ir, ¿vale? Utiliza el término sa'i, que es acudir al salat. La purificación, se habla, una de las formas de prepararnos y de utilizar bien el salat es purificarnos antes, y el vudú, lo sabemos hacer todos, una condición para entrar en el salat es la purificación. La sinceridad, el ikhlas, es decir, antes de entrar al salat, procurar tener el corazón vacío de todo, menos Allah. La constancia y la continuidad en el salat, para que tengan los frutos, el salat requiere continuidad y constancia, ¿vale? La paciencia, es decir, el Corán reconoce que se trata de algo duro al principio. Al principio es duro, ¿vale? Pero una vez superadas las primeras dificultades, los primeros obstáculos, se convierte en algo dulce y agradable. Se disfruta al final. La concentración en el salat también nos requiere el Corán y nos pide que estemos en el salat, tengamos khushu', que estemos concentrados en el salat y nos olvidemos, vaciemos la mente. Si para el ikhlas tenemos que vaciar el corazón, para el khushu' tenemos que vaciar la cabeza y no pensar en nada en ese momento que no sea el encuentro con Allah. La puntualidad nos pide también que el salat la hagamos y respetemos las horas de la oración, y nos pide que ordenemos el salat, quiere decir que además de hacerla nosotros, enseñarla a nuestro entorno, sobre todo familiar. El salat en el Corán aparece como una práctica familiar también. Y por último, ir por la tierra, es decir, cuando terminemos el salat, el Corán nos ordena a ir por la tierra, a trabajar o a hacer lo que tengamos que hacer. Es decir, no es limitarnos a esto, sino cuando termines el salat, id por la tierra, y nos dice buscar el sustento de vuestro Señor, de la forma que sea. ¿Vale? Estas son algunas de las instrucciones que aparecen en el Corán referentes al salat. ¿Vale? Si os parece, ahora mismo, nos quedan como 10-15 minutos, vamos a rezar una rak'a juntos. Una rak'a. Pero sin movernos de nuestro sitio. Simplemente vamos a imaginarnos ahora mismo haciendo el salat. Y ver paso a paso dónde fallamos y qué es lo que hay que cuidar en cada momento. ¿Vale? Todos sabéis hacer el salat. Todos hacéis el salat, alhamdulillah. Pero en cada paso cada uno nos va a aportar algo. Es decir, yo no lo voy a decir todo, porque puede que vosotros tengáis mucho que aportar. ¿Vale? Lo primero que debemos tener en cuenta antes de empezar el salat o antes de hacer ni siquiera el wudú es ver el salat como una cita y un encuentro muy importante. Es decir,
Si tuvieras, yo qué sé, una reunión con alguna persona muy importante, o alguna persona a la que quieres mucho, ¿vale? ¿Cómo irías para ese encuentro? De las mejores formas. Primero, cuidar la cita. Si tú tienes mañana a las 12 una cita con el jefe de una gran empresa, una entrevista de trabajo, ¿cómo vas? Puntualidad, estás toda la noche preocupado, a ver qué voy a decir, cómo voy a entrar, cómo voy a ir vestido, y más en esta época, crisis, trabajo, vas muy, primero, con mucha ansia, con mucha preocupación, te vas preparando antes, cuidar la puntualidad, elegir la mejor ropa, preparar y cuidar las palabras, olvidarte del mundo, cambiar cualquier cita que tengas en ese momento, ¿sí o no? Yo no voy a hablar de tener una cita con el rey o con alguien importante, simplemente una entrevista de trabajo, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que ver en el salat es que Allah subhanahu wa ta'ala, que es el rey del universo, y si nos paramos a pensar en el universo nos vamos a perder, no vamos a poder ni siquiera imaginarnos el poder que tiene Allah, no lo podemos imaginar, ni siquiera, ¿vale? Aún así, Allah te permite a ti, a mí, que no somos nada ni nadie, en su reino no somos nada, y nos dice que nos puede recibir 5 veces al día. Y nos da horarios. Estoy disponible para vosotros a estas horas. Os atiendo para daros lo que queráis, para comunicarme con vosotros, para que me habléis del tema que vosotros queráis. Tú le puedes hablar a más de una tontería, de algo insignificante y te va a escuchar. Bien, entonces esta cita importante, estamos todos de acuerdo en que requiere una preparación adecuada. Requiere primero reservar esos momentos para ser puntuales y requiere tener una preparación adecuada para esto. Pero no solo una preparación externa. Cuando tú vas a una cita con alguien importante puedes ir con la mejor ropa y una sonrisa, pero esa persona no sabe lo que llevas en tu corazón. A lo mejor la odias. Pero es que en este caso con Allah sí sabe lo que tienes en tu corazón. Y si ve que tu corazón no está preparado para recibirle, o está ocupado con algo inferior, no te va a recibir. Si tú tienes una cita con un amigo y en todo momento te están llamando, estás mandando mensajes, te va a decir, déjame en paz, la próxima vez hablamos, hoy no estás para mí. Imagínate, si hablamos ahora mismo de Allah, que sabe realmente en qué estamos pensando y qué intenciones tenemos. Es decir, no es suficiente una preparación física, elegir ropa limpia, tener el cuerpo limpio, elegir un lugar limpio y hacer el vudú. No es suficiente eso. De hecho, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos explica que el objetivo del vudú no es solo purificar el cuerpo, sino que nos dice que cuando estás haciendo el vudú, estás limpiando tus pecados. Los que hayas hecho con la mano, con tus ojos, con tu cara, con tus pies, con tus oídos, si has escuchado algo haram, si has comido algo haram, si has visto algo haram, te estás purificando de todo esto. Entonces, antes del salat, tiene que haber un proceso de preparación. Y como decíamos al principio, la preparación, para que Allah te dé y te reciba, tienes que entrar con humildad. Y la humildad quiere decir reconocer tus faltas, reconocer tu negligencia, reconocer tus pecados, pedir perdón antes de entrar. Lo más adecuado sería entrar al salat con una intención de arrepentimiento sincero. ¿Bien? Vale. Allah nos llama a la oración con el adán. Escuchamos el adán que nos está diciendo: venid a la oración, venid al éxito.
en ese momento el corazón empieza a temblar. Allah me está llamando, es como recibir una invitación, una carta de invitación de una persona muy famosa, alguien muy importante que te quiera recibir, y tú en ese momento empiezas a temblar y prepararte para ese encuentro con Allah. Bien, hemos hecho el vudú, nos hemos preparado, vamos a rezar. Y en ese momento buscamos la qibla. Si estamos en la mezquita, ya sabemos dónde está. Si no, estemos donde estemos, buscamos la qibla. ¿Por qué? ¿Por qué la Kaaba? ¿Por qué rezamos hacia la Kaaba? Nosotros sabemos que la Kaaba ni perjudica ni beneficia, es una piedra. No tiene más. Pero la Kaaba nos sirve de lugar de referencia para unir a todas las personas que en ese momento estamos rezando a Allah. Es un lugar, un punto de referencia para todos los musulmanes del mundo y que une las filas alrededor del mundo, que estemos rezando hacia Allah en ese momento. Es decir, es cuestión de orden, es cuestión de tener un lugar de referencia que es el origen del Islam. En ese momento viajas a la Kaaba y recuerdas la importancia del lugar, la importancia de la historia del profeta Ibrahim, Ismail, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El lugar, recuerdas a la Umma, un lugar que te une con todos los musulmanes del mundo, ¿bien? Y en ese momento te diriges a la oración. Lo primero que hacemos antes de entrar en la oración es ponernos de pie, rectos, inclinados, y entramos a la oración. La condición principal en ese momento es, antes de entrar, olvidar todo, desconectar de todo. Por eso decimos Allahu Akbar. Allahu Akbar, ¿qué significa en español? ¿Ah? ¿Qué significa Allahu Akbar? ¿Ah? Es el más grande. ¿Allah es el más grande? No. ¿Allah es grande? Tampoco. La traducción literal es Allah es más grande. Mil no se espera. No se dice nada. Es decir, es una frase sin terminar. No significa Allah es el más grande, en superlativo, el más grande. No. Es un comparativo sin terminar. ¿Vale? Es un comparativo sin terminar. Y esa parte de terminar la pones tú. Es decir, tu familia, tu casa, tus hijos, tus estudios, lo que más te ocupe en ese momento, la mente y el corazón, tienes que decir y vencer y decir Allah es más grande. Por eso, la sunna nos enseña, el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando veamos un fuego, decir Allahu Akbar. Y con eso se apaga el fuego. Con el agua y Allahu Akbar, no solo con y quiere decir que Allah es más grande que esto. En el jihad, cuando se va a combatir contra un enemigo, se dice Allahu Akbar. Es decir, lo que llena a esas personas de fuerza es considerar y tener la convicción de que Allah es más grande que ese enemigo. Es decir, cuentan con el apoyo de quien es más grande. ¿Vale? Entonces, cuando decimos Allah más grande en la oración y entramos, a partir del momento de bajar las manos, si seguimos pensando en alguien, algo que no sea Allah, estaríamos siendo mentirosos. Porque acabamos de decir que Allah es más grande. Sin embargo, seguimos pensando y hay alguien que nos está ocupando más que Allah. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue eso? Es imposible, muy difícil. Sí. No es imposible, es difícil. Bueno, perdón, no es imposible. ¿Vale? Es difícil porque creemos que esas cosas que nos ocupan tienen valor y realmente no tienen valor. No tienen valor. No hay nada que tenga valor real excepto Allah. Todo lo demás
es muy relativo. Todo lo mundano es, bueno, sea lo que sea, las personas, por muy importantes que sean, se equivocan, engañan, mueren, desaparecen. El dinero no aporta nada. Cualquier preocupación que tengamos, ¿vale?, la tenemos porque creemos que ese algo que nos preocupa tiene valor. Y realmente no lo tiene. Y menos si lo comparamos con Allah en ese momento. Entonces, esto no es un ejercicio de un momento y conseguirlo. Esto es todo un proceso de conocer bien a Allah. Si conocemos bien a Allah, cuando lleguemos a la hora de hacer el salat, directamente desaparece todo lo demás. No solo en el momento del salat, sino las 24 horas del día. Por eso Allah, en una alaya del Corán, para reprochar a las personas que no lo valoran, dice: y no han valorado a Allah en su verdadera importancia o magnitud. No han valorado a Allah. Lo mismo, si nosotros en ese momento, cuando hacemos el salat, seguimos pensando y hay algo que nos ocupa continuamente la cabeza, es porque no valoramos a Allah en su verdadera magnitud. Pero es una cosa que se consigue con el tiempo, con el trabajo. No es una cosa que de la noche a la mañana pienso y Sí, para conseguir. lo acabo de decir, sí. Pues según va aumentando la fe, al cabo de Sí, pero la clave está en conocer a Allah. Si conocemos bien a Allah, conocemos su poder, conocemos sus atributos, conocemos sus dones, conocemos... Si conocemos a Allah, lo demás desaparece, ocupa menos espacio. ¿Bien? No. Aún así, sí. No lo he entendido yo bien. Te metes en la oración y una vez que entras en la oración no puedes pensar en otra cosa más que nada. No debes. No debes. Y por ejemplo en mi oración yo quiero pedir por mis familiares. Sí. Eso sí, en el momento de pedir le pides. En el momento de... ¿Vale? Pero en ese momento ten en cuenta que tú estás hablando a Allah. ¿Vale? Entonces, estar hablando a Allah y pensar en otra persona o en otra cosa es una falta de respeto. De hecho, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice: Allah se mantiene atento a su siervo mientras no aparte su visión. Es decir, el siervo, mientras no se aparte, no solo con los ojos, con el corazón también. ¿Vale? Lo mismo, cuando decimos Allahu Akbar con la lengua y no lo decimos con el corazón, de nada sirve. Mientras no te apartes tú, Allah te atiende. Pero si tú te apartas, Allah también se aparta. Deja de atenderte. Y todo lo demás es tiempo perdido, ejercicio físico. ¿Vale? Es decir, se trata de que en ese momento intentar al máximo, ¿vale?, tener cabeza, corazón presentes con Allah. Sentir que estamos delante de Allah. Apagar el móvil, olvidarnos de nuestras preocupaciones, dejar todo de lado. En ese momento es una conversación íntima con Allah. Eso a una persona no le tiene que nacer. Si no le nace, no lo llega a entender. Si no le nace espiritualmente y tal, no, eso es una cosa de la cabeza y otra cosa es el corazón. ¿Sabes? La cabeza puede decir muchas cosas, pero si te estás engañando al corazón no te sirve de nada. La cabeza y el corazón trabajan Más o menos a la paz, pero no son iguales. Sí, pero si hay algo o alguien que te ocupa la cabeza, estás continuamente pensando en ese algo y en ese alguien, termina ocupándote el corazón. Si hay alguien al que tú quieres mucho, estás continuamente pensando en ese alguien. Allah nunca nos va a pedir algo que no podamos conseguir. Eso está claro. Requiere esfuerzo, sí, por eso nos pide la paciencia y la constancia, nos piden esto, ¿vale? Pero, por otro lado, ten en cuenta que estamos en una posición que nos da mucho honor a nosotros, que es hablar con Allah, ¿vale? Entonces, sería una falta de respeto no estar a la altura de ese encuentro. De hecho, ya te digo, si tú estás con alguien al que quieres mucho, no puedes pensar en nadie más.
Si tú estás con alguien al que le temes mucho, llega la policía, te para y estás en la comisaría con el jefe que te está haciendo un interrogatorio. ¿Puedes estar pensando en alguien en ese momento? ¿Hay algo más que te preocupa que esa conversación en ese momento y cuidar lo que vas a decir y estar atento y no faltarle el respeto? No. ¿Vale? Entonces sí que se puede conseguir. De hecho, en nuestra vida nos pasa esto. Cuando estamos con gente importante, no podemos faltar el respeto, no podemos... o procuramos estar muy atentos. Estás con tu médico porque crees que te va a dar algo que necesitas, o estás con tu madre porque la quieres mucho, o estás con un policía porque crees que tiene poder y te va a... ¿Vale? Cuando estás con estas personas que crees que son importantes, una entrevista de trabajo, crees que son importantes y te van a dar lo que necesites, o te pueden castigar si no cumples, crees que tienen poder sobre ti, entonces sí te concentras. Y estamos hablando de gente con un poder muy limitado. Muy limitado. Por encima de eso está Allah. Bien, entonces entramos a la oración y se supone que hemos dejado detrás todo. Hemos hecho un corte. Nos hemos desconectado completamente del mundo. Solo tenía un comentario. La verdad es que muchas veces se comenta este tema y se hace la comparación con alguien importante. No las para explicar, pero solo... pero yo pienso que si, por ejemplo, el tema de te estás haciendo una entrevista con alguien importante, pero si tú tienes esa entrevista 5 veces al día, todos los días, al final ya va a dejar de ser algo tan importante. Creo que el problema está en la constancia, porque tú tienes una entrevista o te detiene la policía una vez en la vida, pues ese día estás concentrado. Pues si te detiene la policía 5 veces al día, todos los días, pues al final ya... Yo creo que ahí está el problema. Por ejemplo, estoy seguro que al salir ahora de esto, la primera oración estaremos atentos, pero al repetir, cuando se va olvidando, ahí está creo que el problema. Depende del grado de necesidad que tengas de esa persona. Si tú tienes un cáncer y estás entre vida y muerte, y el médico te dice que tienes que venir 5 veces y crees que esas 5 veces al día te van a mantener con vida, sí que acudes. Depende del grado de dependencia y necesidad que tengas de esa persona. Depende del grado de poder e influencia que tenga esa persona también. Por supuesto, cuando comparamos con personas, no es nada comparado con la cosa. Es muy relativo todo. Lo único absoluto es Allah, lo demás es relativo. Nadie tiene poder absoluto excepto Allah. Y nadie puede perjudicar o dar, o beneficiar, o quitar, o curar, sino Allah. Lo demás son medios que Allah pone, ¿vale? Pero aún así, a veces terminamos convirtiendo a esas personas en dioses. Convertimos al médico en Dios, convertimos al policía en Dios, convertimos al maestro en Dios, convertimos a la esposa o al esposo en Dios, convertimos a la madre o al padre o al jefe, los convertimos en dioses y nos olvidamos de que por encima de ellos hay alguien con muchísimo más poder, que es el que ha puesto a esas personas a nuestra disposición. Y el salat sirve para esto. El salat, el objetivo principal es aumentar el espacio que ocupa Allah en nuestro corazón y en nuestra cabeza y en nuestra vida y limitar todo lo demás. Por eso son 5 veces al día. Si fuese una vez a la semana, con 5 veces al día y no llegamos. Porque luego sales y todo el mundo te está recordando lo contrario. Te está recordando que Dios es tu jefe, no es nadie, que el que te da es este, que el que te quita es lo otro, que el gobierno tiene más. Todo el mundo te está recordando algo. El salat es una lucha en el sentido contrario. Por eso, el no aprovechar esta oportunidad que se nos da, salimos perdidos completamente. Y por eso al final muchos de nosotros terminamos a veces haciendo la comparación entre nosotros y otras personas que realmente no creen en nada y dices, poca importancia hay. Si a él le afecta o le preocupa o le veo muy preocupado, inquieto por perder un trabajo y a mí me está pasando lo mismo, entonces ¿qué diferencia hay entre los dos? Si las circunstancias no hacen igual, ¿vale? No, las circunstancias deberían afectarnos de forma diferente.
A mí no me deberían afectar las circunstancias mundanales como a una persona que cree que esta vida lo es todo. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que mi salat no me está aportando la energía y las vitaminas que necesito para tener una vida diferente a la de la mayoría de la gente. Ese es el problema. Y el salat es la clave. ¿Vale? Volvemos. Entramos al salat. ¿Vale? Se supone que hemos dejado detrás todo y lo primero que hacemos es, nos enseña el profeta sallallahu alaihi wasallam, es refugiarnos de Allah en nuestro enemigo. El enemigo, el Shaitán, que en ese momento está sufriendo por verte a ti adorar a Allah. Porque su misión principal es que el máximo número de personas se aparten de lo que tú estás haciendo. Entonces, no hay nada que le sienta más rabioso al Shaitán que ver a una persona rezar bien. Eso le mata. Entonces, lo primero que hacemos en ese momento es pedir a Allah que nos ayude o que nos refugie, o que nos aparte el Shaitán, porque somos débiles. Bien, y empezamos a leer Al-Fatiha. ¿Sabéis Al-Fatiha? Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el misericordioso y el compasivo. Y esto ya te abre las puertas de la esperanza. Es decir, Allah tiene 99 atributos o más, pero ha elegido estos dos, la misericordia y la compasión, para comunicarse con nosotros. Imagínate si tuviéramos que decir en el nombre de Allah, el castigador, el vengador. Entras con miedo, pierdes la esperanza. Es como entrar por la puerta y ver escrito Don Fulano que castiga a no sé quién. ¿Vale? Si equivocas te tira de trabajo, simplemente. ¿Vale? Depende de lo que veas tú en la entrada, entras con esperanza o entras con tal. Entramos al salat con este mensaje de esperanza. ¿Vale? Pero además de esto, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice en un hadith que la Fatiha es una conversación entre nosotros y Allah. Cuando nosotros decimos Alhamdulillahi Rabbil Alamin, que significa las alabanzas sean para Allah, el Señor de los mundos. Los mundos, no es un mundo. El Señor de los mundos en ese momento te está atendiendo a ti y te sientes privilegiado. Y además en ese momento Allah dice: mi siervo fulano me ha alabado. Esto es el hadith del profeta. Ese es más adelante, pero en la Fatiha es una conversación con Allah. Lo que tú digas, Allah en ese momento te contesta. Entonces, en vez de Amín, si lo hacemos despacio, podemos en ese momento intentar sentir me está diciendo lo que dice el hadith. Mi siervo, Juan, Miguel, Fátima, Paula, quien sea, me está alabando. Otra vez, Ar-Rahman, Ar-Rahim. ¿Suena bien? Lo mismo, insiste, confirma. Y tú vas al salat, ese encuentro, porque dependes de Allah y necesitas de Él todo. Por eso te abre las puertas de la misericordia, de la esperanza. ¿Vale? Si tú vas a una persona y la necesitas y de repente o de entrada te riñe, no sigues. No sigues. Pero si desde el principio notas que esta persona, o mi madre o quien sea, me tiene buena cara y me va a atender, entonces le voy a decir todo lo que necesita. Lo mismo, cuando Allah nos pide que empecemos el salat así, es porque quiere que le contemos todo, le pidamos todo lo que necesitemos. Nos entreguemos de completo a Allah. Maliki Yawmiddin. Ojo, aquí ya no es el misericordioso, el compasivo, que sí,
nos abre las esperanzas, pero nos recuerda que es el Señor del día del juicio. Nos recuerda que hay un día de juicio en el que, como en este momento estoy delante de Allah, me pondré delante de Él en el día del juicio. Y eso aumenta, o debería aumentar, el grado de temor en mi corazón de Allah. ¿Veis? Ya son muchas cosas las que nos está aportando el salat nada más empezar. Orgullo, honor, amor, temor de Allah, disciplina, todo esto, concentración, recuerdo, todo esto nada más empezar. Maliki yawmiddin. Y aquí dices, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aquí te confiesas y reconoces a Allah que a ti solo te adoramos. A ti solo te adoramos. Es decir, cuando decimos te adoramos, quiere decir solo pretendemos satisfacerte a ti. No nos importa nada más. Adorar, en su sentido más amplio, es satisfacer a alguien. Complacer. Es decir, no me importa lo demás. Si tú estás satisfecho, complacido, todo lo demás deja de tener importancia. Solo a ti te adoramos. ¿Por qué decimos te adoramos y no te adoro? Si tú estás rezando solo en casa, dices a ti te adoramos. ¿En nombre de quién estás hablando? De todos los seres humanos. ¿Ah? De todos los humanos que en ese momento están haciendo oración. Estás rezando o hablando en nombre de una comunidad. A ti te adoramos. Y eso fomenta el vínculo con la umma y la hermandad. No puedes cambiarlo. Y Allah podía habernos dicho dos formas de hacer el salat. Si estás solo, di solo, a ti te adoro. Y si sois un grupo, decir solo a ti te adoramos. Es fácil. Pero el hecho de recordarme esto me lleva a pensar o me vincula con toda la umma, con todos los musulmanes. No solo de hoy, con todas las filas de generaciones que se sometían a Dios a lo largo de la historia. Todos. Y solo a ti pedimos ayuda, pedimos apoyo. Es decir, pretendemos satisfacer a Allah y además reconocemos que el único que nos puede dar es Allah. Reconocemos el poder absoluto a Allah y reconocemos que Allah es el único digno de ser adorado. Esto lo decimos en la Fatiha, lo decimos en la Shahada cuando entramos al Islam, pero lo confirmamos con cada salat. Ahora viene el dua. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Este es el mejor dua que se puede decir. Tú no puedes pedir a Allah lo que quieras. Puedes pedirle salud, puedes pedirle conocimiento, puedes pedirle dinero, puedes pedirle casa, puedes pedirle ir al Hajj, puedes pedirle lo que quieras. Pero tú realmente no sabes si eso te va a perjudicar o no. Tú le pides a Allah un trabajo, le pides a Allah salud, le pides a Allah... Y esas cosas son armas de doble filo. Incluso las cosas que aparentemente son positivas. No estoy diciendo que no tengamos que pedir a Allah nada, no. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseña que tengamos que pedir a Allah. Pero también nos enseña algunos du'a que son genéricos y muy importantes. El Corán nos dice un du'a: oh Allah, concédenos el bien de esta vida y el bien de la otra vida y protégenos del infierno. Fantástico. Él sabe qué es el bien de esta vida y qué es el bien de la otra vida y punto. Lo mismo, cuando le pides guíanos por el camino recto. Es un du'a fantástico. Insistes, el camino de aquellos a quienes tú has guiado. No el de los extraviados, ni el de los que fueron como motivo de tu ira. ¿Vale? Es decir, en ese momento, primero, nosotros creemos que estamos en el camino recto, pero el hecho de pedírselo a Allah en cada salat es porque tenemos miedo de perderlo. Tenemos miedo de desviarnos y ser como los que
se desviaron o fueron motivo de la ira de Allah. Tenemos miedo de que por nuestra negligencia y por nuestras culpas, por nuestras faltas, en algún momento Allah nos suelte. Y si nos suelta y nos abandona, podemos desviarnos. Por eso le pedimos, Allah nos enseña a pedirle en cada salat el mismo dua. Y además, fuera del salat, tenemos que seguir pidiéndolo. En cada momento que hagamos el dua, lo mejor que podemos pedirle a Allah es que nos ayude a seguir firmes sobre el camino recto. Terminamos el Fatiha. El Fatiha es la sura que abre el libro y generalmente en el índice de cada libro viene el resumen y la sura del Fatiha resume los objetivos generales del Corán y además de ser una conversación con Allah, tú la alabas y te dice Allah me ha alabado o mi siervo me ha alabado. Tú le pides y te dice mi siervo me ha pedido y le daré lo que me pida. Es decir, es una conversación que tú mantienes con Allah en ese momento. Elegimos una de las suras que queramos y hacemos el rukú'. Rukú' es lo mismo. Si tú haces el rukú' con tu cuerpo, pero tu corazón se mantiene, el rukú' es un ejercicio de sumisión a Allah. Sumisión quiere decir humillación. El Islam nos prohíbe humillarnos delante de nadie. No podemos inclinarnos delante de nadie, por mucho poder que tenga. Solo nos lo pide delante de Allah. Ni siquiera delante del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni siquiera él permitía que la gente se inclinara delante de él. Porque la inclinación es un símbolo de venerar a la otra persona, a la otra parte y humillarte. ¿Vale? Solo se nos permite esto delante de Allah. Y ese ejercicio de todos los días inclinarnos delante de Allah lleva a expulsar todo el orgullo que podamos tener dentro. Fijaros, el salat nos llena de humildad por un lado y de orgullo por otro. Nos llena de debilidad y de fuerza al mismo tiempo. Nos llena de orgullo porque cuando sales del salat te sientes fuerte y nadie te puede humillar. Y te puedes enfrentar a todo el mundo si tienes la razón y no tienes miedo de nadie, ¿vale? Pero al mismo tiempo sales así agachado, humillado, pobre, porque te has sentido pobre delante de Allah. Por lo tanto, no puedes humillar o ser injusto con algún pobre o despreciar a una persona pobre. Ves al pobre y te ves reflejado. ¿Por qué? Lo has vivido antes con Allah, te ves pobre delante de Allah, pero también sales del salat fuerte y orgulloso cuando se trata de defender alguna causa o enfrentarte a la injusticia, lo que sea. ¿Vale? Pues este ejercicio de cada salat tiene que aumentar en nosotros la sumisión y la entrega a Allah y la humillación y la debilidad delante de Allah y la dependencia de Allah, sentirnos realmente necesitados de Él en todo. Hacemos el rukú', nos inclinamos y dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith, inclinarnos hasta llegar a la serenidad, no picar y salir, sino sentir serenidad en ese momento. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana. Glorificado mi Señor, el poderoso. 2, 3, 4, 5 veces hasta que sientas serenidad y te levantas. Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Allah escucha a quien le alaba. Cuando tú en ese momento alabas a Allah, antes de alabar, tú intentas un poco imaginarte Allah, que cuando decíamos antes de conocer a Allah, y cuando decimos tenemos que agradecerle a Allah por sus dones, y empezamos a decir, ¿cuántos son los dones de Allah? Ah, pues la vista, la salud, esto, lo otro. El
Corán nos dice que si tratamos de contar los dones de Allah, seremos incapaces. Es imposible contarlos. Y además nos damos cuenta de algunos dones cuando los perdemos, no cuando los tenemos. Decimos, alhamdulillah, Allah me ha dado la vista, pero tú realmente no estás valorando ese don. Lo valoras si lo pierdes. El don de sentir el dolor. Sufrimos cuando sentimos dolor, pero es un don en sí. El don de dormir, el don de respirar, el don de atragantar. Hay infinidad de dones que nosotros no valoramos. Y por eso cuando llegamos al salat y decimos alhamdulillahi rabbil alamin, pasamos rápido. No nos detenemos a pensar que realmente tenemos que agradecer a Allah en ese momento por sus infinidad, sus dones innumerables. Hacemos el sujud. En el sujud nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam que es cuando más cerca estamos de Allah. En ese momento de tocar lo más alto que tenemos y que además simboliza nuestro orgullo, nuestro honor, lo tocamos con el suelo, en ese momento es cuando más cerca estamos de Allah. Y esa es la posición que nos corresponde las 24 horas del día. Lo que pasa es que no lo podemos hacer. Debería ser esa, delante de Allah. Y esa postura nos da a nosotros honor. Delante de una persona sería una humillación, pero delante de Allah es un honor para mí hacer sujud delante de Allah. Y esa es una bendición de Allah. Si la perdemos, nos daremos cuenta de su sabor. Pues en ese momento el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que le pidamos a Allah lo que queramos. En ese momento que estamos cerca, hablar con Allah. Es un momento de intimidad en el que podemos contar a Allah, hablar con Él, agradecerle lo que queramos, pedirle. Es un momento en el que nadie te escucha. Estás tú con Allah, desconectado. Después de reconocer a Allah como el Rey de los mundos, el Rey del día del juicio, el misericordioso, el compasivo, el que te recibe después de prepararte, llega el momento de pedir lo que necesitas. Es el mejor momento. Te levantas y en cada momento, Allahu Akbar, por si el Shaitán se mete, por si la cabeza se va, otra vez, Allahu Akbar, para devolver a la cabeza y al corazón a su lugar, ¿vale? A concentrarse en el salat. Y hacemos otra vez el sujud, humillando más todavía a nuestro orgullo y a nuestro nafs. No es suficiente una vez, sino a la segunda también. Lo volvemos a humillar para situarlo en su verdadera posición. Esto es una raka, que solo hablando nos ha llevado, no sé si 20 minutos. Pero nosotros generalmente el salat nos lleva 4 o 5 minutos, de 4 raka. Pero quiere decir que esto es muy básico y es lo que el esfuerzo que deberíamos hacer cada uno, ¿vale? Sé que con el tiempo se convierte en una rutina, pero por nuestra parte tenemos que también llevar una lucha para no convertir el salat en una rutina, ¿vale? Intentar cambiar sitios, intentar cambiar suras del Corán, intentar cambiar los dua, intentar cada vez darle un toque nuevo al salat. Por eso hay diferentes dua de empezar, hay diferentes dua que podamos decir. Intentar cada vez no hacer el salat de forma, la misma forma, porque se termina convirtiendo en una rutina y deja de tener su sabor. Si nos esforzamos para sentir el espíritu del salat y tener estos conceptos presentes, podremos entonces hacer un buen uso de esta herramienta y cosechar los frutos que nos decía el Corán antes. Si no, seguirá siendo unos cuantos ejercicios físicos, de los que el cuerpo puede beneficiarse un poco, pero hay otros ejercicios mejores para hacer, pero el espíritu no se beneficia nada realmente. Y por eso volvemos a las preocupaciones de siempre. Si yo soy musulmán y soy musulmana y rezo, pero
siento agobio, siento inquietud, siento depresión, me siento mal, no estoy feliz, no me siento cerca de Allah, me cuesta pedir a Allah, me cuesta leer el Corán. Todo esto viene, el origen principal es el salat. Un salat bien hecho es la garantía de la cercanía de Allah y del éxito y de la felicidad y la tranquilidad y la paz, lo que tú quieras. Un salat mal hecho es un mal comienzo, en el Islam en general. Si nos decía el hadith que el día del juicio la primera pregunta es el salat, y si luego pasamos a lo demás, pues aquí lo mismo, el primer punto, el primer paso en el Islam es el salat. Si se hace bien, disfrutas de todo lo demás, del Islam, y vives el Islam verdadero. Si no, viviéramos el Islam con nombres, con aspectos externos, con hijab externo, con salam alaikum, alaikum salam y algunos vocabularios, pero poco más.